Hola, ¿qué tal? Estoy en el gimnasio, son las 5 de la mañana. Les mostraré algo muy raro. Es Ben Woodman en la caminadora. ¿Ven? ¿Qué? Ben, di hola a todos. ¡No! ¡Apaga la cámara! ¡Oh! ¿Estás bien, amigo? ¡Apágala, Jason! Voy a publicarlo, amigo. Amigo, ven acá. Es fantástico. ¿Debe ser algo personal? Estaba en una clínica de rayos X y abrí la cortina del vestidor y alguien se estaba vistiendo. Tienes el trasero descubierto porque tienes que usar la bata y dije, disculpa, lo siento tanto. Cerré la cortina y salí corriendo. Estaba en un campamento cuando tenía 13 y no soy buena nadadora y a la mitad del camino pensé, ¿qué estoy haciendo? No sé nadar. Y pasé de esto a esto y me empecé a hundir. Y el guapo salvavidas se quitó la camiseta, se lanzó para salvarme y todos los niños se burlaron. Cuando me rompí la nariz jugando rugby, golpeé a una chica de mi equipo, así que... Una vez estaba en una cita, era un restaurante muy elegante. El chico era súper lindo, comimos postre y... todo era tan hermoso y grandioso. Estaba hablando conmigo, dijo algo muy gracioso y le escupí comida en la cara. Creo que lo más vergonzoso que recuerdo es cuando le invité a salir y dijo no. Nos sentimos muy incómodos. Llevamos juntos algunas semanas, pero me preguntaba, ¿le has contado a alguien que estás en Alfa, en la escuela, el trabajo o los equipos deportivos? Es un tema que puede ser incómodo para hablar con tus amigos. Hola, Cal. Hola, Bill. ¿Tienes planes para el miércoles en la noche? Oh, miércoles dices. Yo sí tengo un evento con un par de amigos, comemos algo y luego vemos un video y después luego charlamos, ¿ves? Incluso si estás seguro de tus creencias, puede parecer incómodo hablar de esto con otras personas. Y eso puede hacer que te preguntes, ¿debería contarle a los demás de Jesús? ¿Y está bien hablar sobre este tema? Si es así, ¿por dónde comienzo? Hay quien cree que los temas como la fe deben ser privados. Que está bien si lo crees, pero no debes imponerlo o ni siquiera mencionarlo. Sí, pero es interesante porque todos los que son ahora cristianos deben haber escuchado sobre Jesús de otra persona. Entonces, ¿por qué contarle a otras personas acerca de Jesús? Primero, porque Jesús nos dice que lo hagamos. Jesús siempre le decía a las personas, ve y cuenta, ve e invita. Yo he venido para que tengan vida. Vayan y hagan discípulos. Otra razón es que el mensaje de Jesús responde a una necesidad real de los corazones. Imagínate que fuiste abandonado en una isla desierta con tus amigos. Recorres el lugar y te topas con agua y fruta. Lo primero que haces es correr hacia ellos y contarles que encontraste comida y agua. Hay una sed espiritual en el corazón de todo humano. De cierta forma, es como caminar por el desierto buscando satisfacer dicha sed. Lo más amoroso que podemos hacer es contarle a las personas las buenas nuevas de Jesús. Él es quien finalmente satisface nuestra sed espiritual. Una relación con Jesús nos da paz y alegría. Crea sentido y propósito en nuestra vida. Dios llena nuestro corazón con amor, nos perdona y nos ofrece vida eterna. Esa es la buena nueva que debemos compartir con los demás. Contar la buena nueva a la gente es lo mejor. Siempre compartimos cosas increíbles, como el video que compartí de Benny que ya tiene 20,000 vistas. ¿Qué video? Hacemos esto todo el tiempo, con toda clase de cosas. ¿Qué video? Amigo, el celular es el futuro. No se va a reducir más que esto, apenas se ve en el bolsillo. Tienes que comprar uno, de verdad es el futuro. ¿Por qué caminar si puedes deslizarte? De verdad, Cal, tienes que probar Netflix. Nada ha tenido un impacto más positivo en mi vida que Netflix. ¡Wow! ¿En dónde me suscribo? ¿En internet? Cuando empecé a seguir a Jesús, sentía mucha pasión por contárselo a otros. Recuerdo una vez cuando traté de contarle a mi amiga Chanel. Puse presión y fui desconsiderado. No resultó nada bien. Después de ser rechazado así algunas veces, mi valentía desapareció y se convirtió en miedo. Sí, a veces yo me enfrento al miedo. Recuerdo una vez en la escuela. Estaba con unos amigos y alguien me preguntó, ¿podrías decirme por qué eres cristiano?
Esa era mi oportunidad, era el momento perfecto. Pero tuve tanto miedo de decir algo mal que no dije nada. Creo que eso le puede pasar a muchas personas. Pasamos de ser desconsiderados a temerosos. Pero no tiene que ser así. ¿Cómo compartimos nuestra fe? Hablaremos de diferentes formas en que le contamos a los otros de Jesús. Primero, a través de nuestras acciones. El amor que mostramos de forma práctica puede señalar a los demás el amor de Jesús. Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Era adicta al crack y estaba en la cárcel, metida en un gran problema. Y estaba en una celda. Estando ahí, una mujer del Ejército de Salvación llegó a mi celda para visitarme. Y yo recuerdo que cuando la vi llegar pensé, ay, genial, ahí viene alguien de la iglesia a darme un sermón que debería madurar y qué estaba haciendo con mi vida y todas esas cosas. Ella no dijo nada, solo llegó y me dio un abrazo. Me dijo, te quiero. Fue muy incómodo porque yo no la estaba abrazando a ella. Tenía el corazón duro, estaba enojada, estaba drogada. Cuando ella se fue, recuerdo el sonido del metal de la puerta que se cerraba. Y ahí Dios vino a mí, en mi celda. Él hizo lo mismo. Me abrazó y me susurró al oído, te quiero. Y de verdad fue la primera vez que me di cuenta que Dios estaba de mi lado y no en contra mía. Que no estaba molesto, enojado, distante o decepcionado, ¿sí? Y hay algo algo pasó y ni siquiera puedo describirlo. La mejor forma de explicarlo es que alguien encendió una luz. Lo que no sabía y que cambiaría mi vida para siempre es que Dios podía usarme para salvar a alguien más. Sí, así es. Cuando conecté esas dos cosas, todo cambió porque entendí que esta fe que estoy viviendo no se trata solo de mí. He sido parte del Ejército de Salvación por 22 años. Los fundadores del ejército son William y Catherine Booth y parte del mensaje del Evangelio a toda la congregación es que el cristianismo es práctico. Él solía decir, no puedes predicar a un hombre con el estómago vacío. Porque las buenas nuevas, estas buenas nuevas del Evangelio deben ser tangibles. Por lo general le digo a las personas que comienzan, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te apasiona? ¿Qué está a tu alrededor? ¿Acaso lo sabes? A veces el primer paso es averiguarlo. Conozco a un chico de 14 años que se sentó en el almuerzo junto a un niño cuya familia había caído en bancarrota. Y él estaba ahí y no lo sabía entonces, pero no almorzaría ese día. Y este chico de 14 años sintió que debía dar su almuerzo al otro y entonces se lo daba todos los días. Y llegaba a su casa muriéndose de hambre y le decía a su mamá, no dejas de comer, pero era porque le daba su almuerzo todos los días al otro chico. Sin hacer alguna pregunta, solo dando su almuerzo y hablando sobre el día. Y finalmente el chico confió en el otro chico de 14 años. Le dijo, esta ha sido la temporada más difícil de mi vida y pensé en quitarme la vida. Esto ha sido muy duro y todos los días tú me mostraste que alguien cuida de mí, que alguien se interesa por mí. ¿Te das cuenta? Todo eso revelado a alguien de 14 años, a un chico de 14 en la secundaria, que no era el más popular, pero que solo le dio su almuerzo a alguien que se sentía muy solo. Entonces pude orar con él y decirle más que Dios lo amaba y que nunca iba a dejarlo. Porque si puedes entender quién eres, es lo más importante. Ese es el Evangelio, ¿no? Es Jesús revelándose en lugares oscuros y diciendo, no, Dios no te ha olvidado, no es tarde. Importas en el mundo porque yo te diseñé, yo te hice, te amé, te puedo liberar. ¿Qué necesitas? Esa es la esencia del Evangelio y es hermoso. Sí, ¿Por qué predica. no? Todos deberían predicar su fe. Creo que toda religión debería propagar la conciencia y eso. Sí, claro. Bueno, sí. La otra persona está de acuerdo. Sí, yo creo que está bien. Lo importante es cómo lo haces. Creo que no está bien cuando tratas de imponer tus creencias, tu religión o tu fe a los demás. Es como Yelp.
Las personas van a Yelp y comparten su experiencia. Siento que es lo mismo con la religión. Y yo reviso Yelp, de hecho. Deberías poder hablar de lo que quieras con tus compañeros y amigos si son buenos amigos, ¿por qué no? O con cualquiera. Todos tienen su historia y creo que deben compartirla. Si, por ejemplo, yo fuera gimnasta y te lo contara, de la misma forma podrías decirme que eres cristiano. Si me interesa, yo mismo te preguntaré. Siento que el mejor testimonio que las personas han mostrado es cómo viven su vida y la relación que tienen con Dios y su familia. Y creo que esa vida habla por sí sola. Oye, ¿qué es esto? Es solo... Ven, amigo, no te preocupes. La segunda forma de contárselo a otros es dando buenas razones para creer en Jesús. Cuando el apóstol Pablo enseñaba acerca de Jesús, dicen las escrituras que razonaba con las personas, explicaba el mensaje y argumentaba a favor de la fe y de Cristo. La primera a Pedro dice, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Una de las mejores formas para demostrar gentileza y respeto es escuchando a las personas. La mayoría no está lista para escuchar hasta que no los hayan escuchado primero. Y es muy importante que al escuchar estemos interesados en lo que piensa la gente. Esto muestra respeto. Escuché decir que a la gente no le importa cuánto sabes hasta no saber cuánto te importan ellos. Sí, a mí me gusta decir que incluso cuando a la gente no le importa cuánto sabes hasta no saber cuánto te importan ellos, puedes aún decir lo que sabes mientras les demuestras cuánto te importan para que cuando sepan cuánto te importan, les importe aún más cuánto sabes, porque lo más importante que deben saber es que los amas. Increíble, amigo. Ponlo en una calcomanía. Ben creyó que era una idea fantástica, pero pronto se dio cuenta que el mercado de calcomanías era un poco más lento de lo que esperaba, y no ayudó que la competencia fuera mejor al proclamar su mensaje. La tercera forma de contarle a los otros es anunciando las buenas nuevas. El Evangelio de Mateo dice, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando, anunciando las buenas nuevas del reino. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Es un anuncio sobre quién es Jesús y lo que ha hecho. Es el anuncio de que Dios te ama, puedes ser perdonado y tener una relación con Él. Es la mejor noticia que alguien puede escuchar. A menudo las personas escuchan por primera vez del Evangelio por una invitación personal. Sí, es lo que hizo Jesús. Le dijo a la gente, si estás interesado, ven a ver. Y cuando lo siguieron, esas personas le dijeron a sus amigos, tienes que venir a ver. Tal vez por eso estás en Alfa. Tal vez un amigo te invitó a venir a ver, para que vinieras a explorar por ti mismo. Esto es lo que vemos al principio del Evangelio de Juan. Andrés, uno de los discípulos, fue invitado por Jesús a venir y ver. Y lo primero que hizo Andrés fue ir a buscar a su hermano Pedro para invitarlo a conocer a Jesús. Y esto es lo grandioso. Pedro se convirtió en una de las personas más influyentes en la historia del mundo. Fue el líder de la primera iglesia y tienes que venir a Roma, a la plaza de San Pedro, para ver las señales de su impacto. Ahora, no todos podemos hacer lo que hizo Pedro, pero sí podemos hacer lo que hizo Andrés. Invitar a otras personas a venir y ver, a conocer a Jesús. Mi familia siempre fue súper protectora, así que cuando me mudé a Vancouver para iniciar la universidad me encontré con el alcohol, los cigarros, las fiestas, los clubes. Me encantan las personas y me encanta hacer amigos. Y la gente se dio cuenta. Así que me preguntaron si creía que podía... Me contrataron para llevar personas a los clubes. Entonces llevaba, no sé, entre 20 y 100 personas los fines de semana. Pero yo era súper apasionada, porque eso era vida para mí, amaba el club. Me encanta sentir que soy parte de la comunidad. Después mi padre sufrió una depresión bastante fuerte. De hecho, atravesó varias épocas en las que quiso suicidarse. Un conocido de mi padre le dijo, oye Jorge, sé que estás pasando por esto y la verdad, no sé si esto te va a servir de algo, pero existe un curso llamado Alfa y ¿por qué no lo intentas? Y mi padre nunca había ido a la iglesia, pero de alguna forma él aceptó la invitación y dijo que sí. Entregó su vida a Cristo.
recuerdo este momento como si fuera ayer. Se sentó a la mesa y dijo: escuchen, chicos, quiero hablar con ustedes. He recibido el perdón de Dios y a mí me encantaría recibir su perdón también. Y le pidió perdón a mi mamá y regresó a nuestro hogar ese día. Y se transformó completamente. Era una persona diferente, llena de luz. Mi padre, de hecho, dijo: Dori, me gustaría que intentaras ir a la iglesia. Y recuerdo que fue un lunes por la noche cuando me invitaron al Alfa. Estaba sentada atrás porque me sentía escéptica, pero por primera vez pensé: me pregunto cómo sería si yo levanto las manos hacia Dios y digo te amo por primera vez. Y dije, bueno, nadie está mirando, así que puedo hacerlo. Y levanté las manos hacia Dios y dije: Dios, te amo, te necesito. Y enseguida sentí el amor de Dios llenándome de pies a cabeza por todo el cuerpo. Y sentí que era amada por primera vez en mi vida. La semana después de encontrar a Dios pensé: ¿por qué nadie me había hablado de esto? ¿Y por qué no le cuento a otras personas al respecto? Tengo que hacerlo. Recuerdo que entré a mi oficina y yo empecé a invitar a todo el mundo. Les decía: tienes que venir a la iglesia. Y mi hermano es menor que yo y le dije: Jorge, tienes que intentarlo, tienes que venir. Asistió y fue tocado por Dios y se transformó completamente por el amor de Dios. Después, ese mismo año, mi mamá asistió y también fue transformada por el amor de Dios. Después de eso, mis padres fueron a Miami para ver a mis abuelos y allá llevaron a mis abuelos a la iglesia y ellos dieron su vida a Cristo, y todo gracias a una invitación. Y ahí es donde encuentro mi valor. Pienso que gracias a que alguien invitó a mi padre a tener una relación con Dios, ahora estoy completamente transformada. Entonces, ¿por qué no invitaría a otra persona? Juan 9 cuenta la historia de un hombre ciego que encontró a Jesús y fue del todo sanado. Las personas estaban asombradas y le hacían toda clase de preguntas. ¿Quién te sanó? ¿En dónde está ahora? ¿Cómo lo hizo? ¿Dónde lo encuentro? Pero él no tenía todas las respuestas. Simplemente les dijo lo que Jesús había hecho en su vida. Dijo: lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Es lo mismo para ti y para mí. No necesitas tener la respuesta a todas las preguntas para compartir tu historia personal de cómo Jesús ha impactado en tu vida. Y cuando tus amigos ven la diferencia que Jesús ha hecho en tu vida, crea el ambiente para conversar sobre el Evangelio. Y ver a nuestros amigos experimentar el amor de Dios es una de las cosas más emocionantes. La cuarta y quinta parte de contarle a los otros es el poder del Espíritu Santo y la oración. En 1 Tesalonicenses, Pablo escribió: porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Entonces, contarle a otros no solo se trata de palabras o de argumentos intelectuales. Se trata de experimentar al Espíritu Santo, la experiencia del amor de Dios derramado a nuestro corazón. Sí, finalmente es Dios quien transforma vidas. Por eso la oración es una parte esencial para contarle a los otros. Mi amiga Tara me inspira por la forma en que ora por sus amigos. Tenía un pedazo de papel doblado en su bolsillo y recuerdo que vi que una vez lo desdobló y estaba lleno de nombres. Eran los nombres de todos sus amigos por los que oraba, para que encontraran una vida plena en Jesús. Cuando lo vi, decidí que también iba a empezar a orar por mis amigos. Estaba en la secundaria y usé mi anuario como guía. Antes de ir a la cama o en la mañana antes de la escuela, oraba por algunas filas viendo cada foto. Me recuerda a mi amigo Jared. Estábamos en el equipo de tenis y teníamos conversaciones sobre la fe y Dios. Y también empecé a orar por él todos los días. Recuerdo que después de unos meses llegó a la escuela un día y algo había cambiado en su corazón. Ese día, uno de mis mejores amigos, Jared, empezó a seguir a Jesús y su vida no volvió a ser la misma. Es por eso que es tan importante orar por los otros. También debemos orar por nosotros. Los primeros cristianos oraron por valentía ante la oposición. Tal vez tú no enfrentes oposición física como ellos y como muchos cristianos en la actualidad, pero podrías enfrentar oposición en otro sentido. Podrían insultarte o reírse de ti. Puedes orar por el valor, el amor y el poder que necesitas para seguir contando las buenas nuevas.
deberían tener un impacto positivo de cómo ayudaron a las personas menos afortunadas que ellos. Amor y gracia y compasión. Devolviendo la sociedad, creo que los cristianos están predicando demasiado ahora. Debemos ser amorosos, cordiales, debemos ser accesibles. Amor. Creo que deberían programar más amor. Deben ser conocidos por su perdón. Son muy cariñosos e indulgentes. La Biblia dice, ama a tu prójimo. Hay muchos cristianos que no hacen eso. El cristianismo debería empezar a enfocarse más en la idea de que no importa quién eres o de dónde vienes, sigue siendo mi prójimo. Quieren ser conocidos por seguir a Cristo, ¿cierto? Pues sigan a Cristo. Podemos afirmar que cuando el padre de Ben, Bob, era adolescente en la década de los 60, no era seguidor de Jesús y asistir a la iglesia era en lo menos que pensaba. Un día, después de haber fumado mucha marihuana juntos, Bob y su amigo, el loco Dave, decidieron aventurarse fuera de la ciudad y ver a dónde los llevaba el camino. Después de unos minutos, otros dos jóvenes, que también salían de aventura, los invitaron a subir a su auto. Todo era sonrisas. Pero Bob y el loco Dave no estaban preparados para lo que pasaría. Después de unos minutos, el conductor les empezó a hablar de Dios. Les explicó que Dios había creado todas las cosas a la perfección, pero que después todo se averió. Su amigo continuó y le contó a Bob y a Dave que Dios había enviado a su único hijo Jesús a la misión de rescate más importante, salvar a las personas del quebrantamiento. Los cuatro hablaron durante 2 horas, hasta que llegaron a un cruce y llegó el momento de que los viajeros se separaran. Cuando Bob y Dave se bajaron del auto, Dave comenzó a reírse. ¿De qué están hablando? ¿Y a mí me dicen loco? Pero Bob solo sonrió, porque pensó que era lo más hermoso que había escuchado. Poco después, Bob llegó a otro cruce. Esta vez, en su corazón, decidió que quería seguir a Jesús. Y ese día, inició una relación con Dios. Hasta este día recuerda a esos dos desconocidos y cómo se fueron sin saber si sus palabras habían tenido algún efecto, sin saber la diferencia que habían hecho en su vida y en su descendencia. Cuando le cuentas a las personas sobre Jesús, tiene un impacto. Así que no te rindas, porque el Evangelio es el poder de Dios. Podrías dar ese paso y contarle a otros. Si lo haces, vas a encontrar desafíos. Pero también experimentarás la alegría de ver que otros descubren la fe en Jesús. No se me ocurre algo más grande que marque una diferencia en la vida de una persona que encontrar a Jesucristo. ¿Estás grabando? Bien. Voy a asustar a Jason con esta araña. Ven, me desquitaré. ¡Cuidado! ¡Ay, no! ¡Es un plato! ¡Tiene... ¡Araña! ¿Grabaron eso?